Que el Señor les bendiga, tengan muy buenos días. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En este día venimos nuevamente con el tema que dejamos a media el viernes pasado. O sea, preguntándonos si Jehová es el nombre de Dios. Y ahora vamos a continuar, porque decía que íbamos a continuar para ver quiénes fueron los primeros que usaron este nombre y en qué año. Entonces hay un registro en el cual se puede localizar allá por el año de 1270 después de Cristo. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que aquel día veíamos y nos preguntábamos, ¿de dónde viene el nombre Jehová? Bueno, primeramente que el Señor sea el que añada sabiduría en todo lo que voy a hablar y que sea Él que también que guíe nuestras mentes y nuestros corazones para darnos cuenta del verdadero nombre de nuestro Padre Celestial, y que sea Él pues que también nos dé esas palabras, nos dé ese sentir en nuestra mente, en nuestros labios, para que cada uno de nosotros nos podamos desengañar y darnos cuenta del error que hay hasta este momento al pronunciar y decir que ese es el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero la Biblia y la historia dice todo lo contrario. Así que deseo pues que nuestro Señor Jesucristo nos guarde, nos proteja, nos guíe y nos dé oportunidad de aprender de esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como decía, la pregunta, ¿de dónde viene el nombre de Jehová? Bueno, el nombre Jehová es el nombre original de Dios en hebreo, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, el nombre no es el nombre original de Dios, porque en hebreo pues es el tetragramatón, y por esa razón el nombre original es el tetragramatón, o se le podía llamar Adonai, Yahweh, como también el Shaddai, el Dios Todopoderoso, para no mencionar, o sea, los judíos ese nombre utilizaban para no mencionar las cuatro vocales, la Y, la H, la W, la W y la H. Entonces, aquí vamos a ver que estas personas llamados los masoretas añadieron las vocales de Adonai, o sea, Señor, al tetragramatón para recordar que debían leerse Adonai y no pronunciar ese nombre sagrado. Eso fue lo que pasó. Luego pues esta mezcla dio lugar a una forma artificial, Jehová, que luego se latinizó como Jehová. Entonces, desde ahí viene toda esta confusión. Como digo, pues ahora lamentablemente muchos predicadores del Evangelio aseguran que ese es el nombre de nuestro Padre Celestial, y la verdad que bíblicamente no lo es, porque aún en los escritos más antiguos de las Biblias me he tomado la tarea para buscar ese nombre y no se encuentra. Así que especialmente, como dije, los escritos israelitas, los escritos judíos, que no pronunciaron ese nombre. Entonces tenemos aquí que este nombre aparece por primera vez en la Edad Media. O sea, no fue en la Antigüedad, sino que en la Edad Media. Por eso dice, el primer registro conocido de la forma escrita Jehová, en latín Jehová, fue por Raimundo Martini, un monje dominico, en su obra Pugeo Fidei. O sea, que esto en el año 1270, esto está relacionado ya con los monjes católicos de aquella época. Entonces esto ya está relacionado. Este monje católico era alguien pues quien, al encontrar los escritos que posteriormente
también Martín Lutero escribe. Entonces ahí es donde aparece por primera vez en el año 1270 por este monje llamado Raimundo Martini, y que este nombre fue popularizado más tarde por eruditos alemanes y protestantes. O sea, no fueron los mismos judíos, no fue el pueblo de Israel, no fueron los apóstoles, no fueron los cuenta a través de estos escritos, estos escritos históricos, de dónde proviene el nombre. O sea, la situación es que no estoy queriendo yo hacer una transformación, ¿verdad? Como para decir, ya no se menciona el nombre. No, lo decía el viernes anterior. El que lo quiera seguir usando, pues es su problema. Pero la verdad que nosotros, como hijos de Dios, como evangélicos, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces estamos siguiendo una tradición y no estamos siguiendo la palabra verdadera que viene del Evangelio a través de los escritos en hebreo. Entonces, por esa razón es que es bien importante que tú y yo, mi querido hermano, conozcamos. Y como decía anteriormente, si usted me quiere criticar, critíqueme, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Tiene que tener una base también para poder desmentir lo que ahora yo estoy haciendo en este sentido, para que nos demos cuenta que el nombre de Jehová no es el nombre de Dios, sino que es un nombre inventado. Entonces, la primera Biblia, en las primeras Biblias que usaron este nombre, son la Biblia de Lutero en 1534. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, pero no usa Jehová. Él traduce siempre el tetragramatón como der Herr, o sea, decir en alemán Señor. O sea que Martín Lutero, aunque puso el nombre, pero no lo popularizó, sino que él siempre pues decía der Herr, o sea, el Señor. Mientras que la Biblia del rey Jacobo, en 1611 en inglés, aparece Jehová en unos pocos pasajes, como en Éxodo 6:3, pero en la mayoría usa también Lord, o sea, en la escritura Lord, que significa Señor en mayúscula. Ahora nos preguntamos, porque de ahí viene toda la confusión, porque los testigos, que se dicen que para mí son los más testigos llamados, ¿verdad?, de Jehová, insisten en usar la palabra Jehová y decir, este es el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, lo que podemos ver que quienes popularizaron más este nombre han sido los testigos, una secta religiosa que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, no creen en Jesús como el Salvador y tampoco en el Espíritu Santo. Ellos son los que han popularizado esta palabra, y por eso es que digo, es bien importante que nosotros ya no sigamos costumbres religiosas, porque ahora, por ejemplo, los muchos orientales a nosotros dicen que practicamos un evangelio católico. ¿Por qué? Porque hemos usado como batalla la Biblia Reina Valera 1960, fue la que en esa época, pues por los monjes católicos Valera y Reina, vienen y también agregan el nombre a toda la Biblia Reina Valera, y por eso dicen que nosotros usamos una Biblia católica para decir que somos evangélicos. Pero él dice, no, ustedes, lo que es allá, aquí en todo el hemisferio, en toda América, nosotros practicamos un evangelio católico. Eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué razón? Porque como nosotros no usamos una Biblia de origen israelí, sino una Biblia de origen católico, esa es la cuestión por la cual ellos dicen, o nos cuestionan ellos a nosotros, ¿verdad? Es que ustedes son evangélicos pero católicos. Y hasta cierto punto tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque incluso nosotros también, en alguna medida, no nos hemos separado completamente de lo que es la tradición y la costumbre. Entonces, y por esa razón es que nos critican. Ahora bien,
Según la historia, este Charles Taze Russell, el fundador del movimiento, o sea, de los TJ, comenzó en el siglo XIX. Aunque al principio, este hombre, Charles Russell, no insistía tanto en el nombre de Jehová. Después sus seguidores, como Joseph Rutherford, promovieron su uso como marca doctrinal. Entonces, con esta información, con esta forma histórica de conocer bien las cosas, nos damos cuenta que quienes popularizaron el nombre y lo han puesto como una marca doctrinal, pues ha sido este grupo religioso. Y ahora nos preguntamos, porque desde los púlpitos ahora se escucha en realidad hablar a muchos pastores que dicen que es que el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Entonces, podríamos decir que entonces no estamos siguiendo el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos siguiendo una tradición religiosa. Entonces, y a mí eso fue lo que me llamó la atención, y por eso fue que yo decidí buscar alguna información al respecto, porque desde los púlpitos ahora sí se predica y se dice, no, Jehová es el nombre de Dios, Jehová es el nombre de Dios. Pero la verdad que, como vuelvo a repetir, cuando nosotros desconocemos la historia de dónde viene la Reina Valera y de dónde viene el nombre que usan los testigos, entonces cometemos el error. Y por eso digo, yo no estoy tratando de cambiar lo que ya por años se ha venido contaminando la iglesia evangélica. No, yo lo que estoy diciendo es que en mi caso particular yo no uso este nombre, porque desde que conocí que este nombre era un invento del hombre, un invento de que Martín nace a través de Martín Lutero y luego los monjes católicos, desde entonces yo dejé de mencionar ese nombre. Entonces, pero ¿por qué todavía ahora nosotros, como hijos de Dios, como evangélicos, como pastores, como líderes, todavía queremos seguir practicando esta costumbre? Porque esta es una costumbre religiosa que vino de parte de ¿quiénes? De los testigos de estas personas religiosas es que vino este nombre. Por eso, como decía, pues que este Joseph Rutherford es el que popularizó este nombre, el nombre Jehová, como una marca doctrinal, como para diferenciarse de todo el mundo, y dijo, nosotros vamos a ser los testigos, y aún ellos pelean. Entonces, por eso la traducción del Nuevo Mundo, que es el libro que usan como Biblia, dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dicen ellos, insertaron el nombre Jehová más de 7,000 veces, incluyendo en el Nuevo Testamento. Y ahí hay una duda. ¿Dónde está en el escrito griego en el cual aparece el nombre de Jehová? Ahora, yo me estaba haciendo la pregunta, ¿qué diría Moisés en este momento si él viniera al mundo o desde allá donde se encuentre? ¿Qué diría Moisés cuando nosotros, como seguidores de Cristo, como seguidores del Evangelio, estemos mencionando este nombre? Y diría él, ¿verdad? ¿Por qué están mencionando un nombre que yo no lo mencioné? Y hablando del capítulo 3 de Éxodo, donde estos monjes tuvieron como base lo que tenían, cómo debían de traducir el nombre del tetragramatón. Entonces, ¿qué diría Moisés? ¿Qué diría Abraham? ¿Qué diría Jacob? ¿Qué diría Isaac? ¿O qué dirían los profetas? Cuando ahora en la Biblia Valera aparece en 1960, porque incluso en las Biblias más antiguas, en la de 1562, no aparece el nombre de Jehová, sino que ahí hoy primero aparecía el tetragramatón, pero la transliteraron, y ahora aparece que el Señor o Dios, así como lo usó Jesús. Jesús nunca dijo que el nombre del Padre era Jehová, él nunca lo dijo, los apóstoles tampoco lo dijeron. Entonces, por esta razón es que estos hombres, los líderes de este movimiento religioso de los testigos, usan en su Biblia más de 7,000 veces el nombre, y en donde también aún en el Nuevo Testamento también
lo han insertado. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros a veces como evangélicos, como hijos de Dios, no puedo decir como cristianos, porque los cristianos son todos, todo el mundo, pero los evangélicos, los que los identificamos con la Biblia, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que todavía sigamos usando ese nombre cuando ciertamente no existe ni en el griego ni en el hebreo, sino que fue una traducción mal equivocada? Así que este grupo religioso de los testigos lo justifican diciendo que el nombre de Dios fue borrado y que el nombre ahora tenía que ser Jehová, la forma latina con el cual ahora ellos lo conocen. Es una forma válida y reconocida del nombre divino. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, ¿cuáles son los problemas con esto? Repito, no hay manuscritos del Nuevo Testamento, griegos del Nuevo Testamento, con el tetragramatón. Ya no lo hay. Tampoco Jesús y los apóstoles, lo que estaba diciendo, usaron el título Señor, o sea, Kyrios. Ya no usaron ese nombre de Kyrios para referirse tanto a Dios como a Cristo. Entonces, Jesús y los apóstoles usaron el título Señor. La palabra Señor, que en griego o en hebreo también se dice Kyrios, para referirse tanto al nombre de nuestro Padre Celestial como al nombre de Cristo. Entonces la palabra Jehová no es una forma precisa ni históricamente original del nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque los judíos todavía siguen usando el nombre Yahweh, y el nombre Yahweh está en hebreo, y así es como ellos lo practican en este momento. Estoy hablando de los judíos también mesiánicos y ortodoxos, que son los que utilizan ese nombre. Ahora, quiero decir algo, también hay judíos evangélicos que todavía siguen leyendo la Biblia Valera, porque con esa ellos se convirtieron al Evangelio, entonces, y siguen mencionando el nombre de Jehová, el nombre que usan los testigos. Pero en realidad a mí me parece curioso que siendo ellos judíos, de origen judío, pero como también muchos se criaron en América, y aquí Reina Valera es la que nosotros estamos utilizando, pero usamos la de 1960. Pero como repito, las Biblias antiguas, por ejemplo la del oso, esa Biblia, que esa fue en 1602, que fue traducida también, esa Biblia, y de ahí nace también la Valera, porque los monjes de esa utilizaron tanto la Biblia del oso como la Vulgata latina para venir a hacer la copia de lo que es la Reina Valera 1960. O sea, la hicieron en 1652, pero en 1960 ya le insertaron el nombre Jehová a toda esta Biblia. Por eso dice aquí que de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos solo la Reina Valera, entonces por esta razón es que muchos pueden decir, no, pero es que en la Biblia aparece, sí, pero el asunto es que la Biblia Reina Valera es posterior al hebreo, o sea, posterior a la muerte de Jesús. Es posterior porque Martín Lutero no utilizó directamente el hebreo o el griego para traducirla, sino que se basó en la Vulgata alemana. Ahora bien, si alguien quiere ser fiel al texto hebreo, debería usar Yahweh, o bien seguir la práctica de Jesús y los apóstoles que usaban Padre o Señor, o simplemente Dios, porque así es como también está escrito en la Reina Valera de 1960, como también en las demás Biblias que me he tomado la tarea para poderlas leer. Entonces ahí está esa palabra, que Jesús dice mi Padre, y incluso en los Salmos también aparece el Señor, o sea, o simplemente Dios, por eso Theos en griego. Entonces por eso es que cuando nosotros decimos
que si el nombre de Jehová es el nombre original de Dios. No, ¿por qué? Porque es una mezcla artificial del tetragramatón más las vocales de Adonai. O sea, que aún los mismos hebreos usaban la palabra Adonai, Curios o Señor. Luego lo usaron, ahora la pregunta, ¿usaron el nombre de Jehová los judíos o Jesús? No, los judíos no pronunciaban ni el tetragramatón, sino que usaban Jesús tetragramatón. Jesús usaba Padre o Dios. Eso es lo que hicieron los judíos. Al siglo XVI ellos popularizaron el nombre. Todo esto fue después de Cristo. ¿Por qué lo usan los testigos? Bueno, los testigos lo usan, lo consideran una señal de distintiva doctrinal, pero no es lingüísticamente exacto. O sea que ese nombre lingüísticamente no lo pueden relacionar ni siquiera con las letras de Adonai, porque no es cierto. Entonces, todo esto, como repito, es que nosotros tenemos que conocer la verdad. Ahora bien, decía aquel día que íbamos a hablar algo al respecto de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje católico que en 1517 inició lo que se conoce como la Reforma Protestante. Su intención no era crear otra religión, sino corregir errores doctrinales y abusos de la Iglesia Católica, como fue la venta de las indulgencias. Él aparentemente estaba leyendo lo que es en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y resulta que los católicos romanos en ese momento estaban vendiendo indulgencias ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Y eso fue lo que Martín Lutero hizo. Esa fue la revuelta o la oposición de Martín Lutero, que cuando él estaba en el seminario se dio cuenta de que la venta de indulgencias para salvación era incorrecto, porque no era nada que viniera de parte del Señor, sino que era algo inventado por el hombre. Ahí comienza la revuelta, y por eso lo que él hizo esta reforma protestante. ¿Pero dentro de qué? Dentro de la misma Iglesia Católica. Él no era evangélico. Él ni siquiera había confesado de que Jesús es su Salvador personal, porque ningún católico lo hace. Entonces, y como Lutero tradujo la Biblia al alemán, enseñó que la salvación es por fe y gracia, no por obras ni por la autoridad papal. Esto es lo que Martín Lutero se dio cuenta, y por eso hizo ese movimiento dentro de todo el movimiento católico en ese momento, porque él cuestionó los dogmas, porque no eran bíblicos. Tampoco el purgatorio y la veneración a María y de los santos, todo eso lo llevaron a él. O sea que él había descubierto a través de la Biblia que todas esos dogmas, todas esas prácticas son antibíblicas, y por eso él hizo eso. Ahora bien, vamos a decir que Martín Lutero recuperó verdades importantes del Evangelio. Lutero no volvió completamente a la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. O sea, de que aunque Martín Lutero fue el creador del primer movimiento protestante dentro de la misma Iglesia Católica, entonces, porque la enseñanza que ahí él había descubierto era una mentira. Y eso sigue siendo hasta hoy este día una mentira, una práctica mentirosa. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la palabra del Señor. Y tampoco vamos a decir que Martín Lutero tampoco no siguió practicando todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, aunque pudo decir que puso la llaga en el problema, el dedo en la llaga, pero tampoco él era un evangélico, sino que ahí nace el nombre de protestantismo, o sea, el protestante.
Y de ahí nos tildan a nosotros también como protestantes. Pero yo decía, yo no soy seguidor de Martín Lutero. Yo no soy seguidor del catolicismo, sino que yo soy un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es el que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Por lo tanto, yo me considero un seguidor de Él, no un seguidor ni de los testigos, ni del catolicismo. Entonces, por esa razón es que tú y yo debemos de entender que cuando estamos mencionando el nombre de Jehová, estamos ayudando a la práctica religiosa mentirosa. Y vamos a decir que su movimiento, aunque se separó del Papa, siguió con ciertas tradiciones no bíblicas. Por ejemplo, él siguió, bueno, vamos a seguir viendo lo que dice aquí. ¿Los evangélicos verdaderos somos protestantes? Una pregunta. En esta información nos pregunta que si nosotros evangélicos, pero evangélicos verdaderos, somos protestantes. Entonces hay una respuesta. Técnicamente muchas iglesias evangélicas nacieron después de la Reforma Protestante, así que históricamente están clasificadas como tales, pero bíblicamente no todos los evangélicos verdaderos siguen a Lutero ni a Calvino, ni se identifican con una tradición reformada. ¿Por qué menciona a Lutero y Calvino? Bueno, porque Calvino fue el que siguió más adelante, pero ya lo hizo también, siempre queriendo atacar a la falsa enseñanza que venía del catolicismo. Por eso Martín Lutero, Calvino y Zwinglio posteriormente son los reformadores que se conocen, que fueron ya los reformadores para el uso correcto o para la práctica correcta del evangelio. Pero Martín Lutero no, porque Calvino y Zwinglio, aunque ellos fueron siguiendo los pasos de Martín Lutero, pero incluso pues también ellos cometieron los errores porque estaban peleando en contra del catolicismo romano en aquel momento y por eso fueron perseguidos. Entonces, que Martín Lutero ni Calvino ni se identifican con una tradición reformada. Ahora la pregunta es, si tu fe está basada en el evangelio puro de Jesucristo, o sea, que si yo no soy seguidor de tradiciones y no creo en las falsas enseñanzas, entonces vamos a decir que porque yo estoy siguiendo un evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la obra que nuestro Cristo ha hecho en el mundo para beneficio nuestro, para perdón de pecados y para la oportunidad de la vida eterna. Entonces, si nosotros estamos siguiendo la autoridad total de la palabra de Dios, esa es otra situación. Que si yo creo en todo lo que la Biblia dice, apartando lo que es la palabra Jehová, entonces, y yo creo en la Biblia, sus promesas, y aún reconozco la historia en donde nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo son los vencedores, entonces vamos a decir que estamos en el camino correcto para seguir el evangelio adecuado, no el evangelio tradicional o el evangelio religioso, como nos dictan allá, que nosotros practicamos un evangelio religioso. ¿Por qué? Porque estamos usando todavía palabras que no deberíamos de usar como evangélicos. Y también podríamos decir que creer completamente en la obra redentora que hizo nuestro Señor en la cruz. Entonces, y también estar seguro del nuevo nacimiento que tenemos por medio del Espíritu Santo, porque todo esto es bien importante para un creyente, para un evangélico verdadero, porque es nacido de nuevo, cree completamente en la obra de Cristo en la cruz, se refleja o cree en la autoridad total de la Biblia, y que nuestro Señor Jesucristo es el precursor del evangelio que hoy nosotros conocemos. Entonces, si nosotros seguimos todavía la traducción del Lutero, no seguimos a Lutero, ni a Calvino, ni al Papa, ni a ningún reformador humano, entonces vamos a decir
que cada uno de nosotros, si no seguimos esto, entonces nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Ese es el objetivo para hablar de esta situación en la cual estoy diciendo de que el nombre Jehová no es correcto. Decir que nosotros como evangélicos, como hijos de Dios, lo sigamos pronunciando de parte de nuestros labios, asegurando que eso es el nombre de nuestro Padre Celestial. Eso es incorrecto, porque nuestro Padre Celestial no se identificó con ese nombre, sino que con el yo soy, pero los transliteraron o lo tradujeron a la palabra Jehová, que no es bíblica, sino que es un invento de todo el sistema católico romano de aquel momento. Entonces, por eso dice en Gálatas 1, 6, 9 encontramos, nos advierte que si alguien predica otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, debe de ser rechazado. O sea que Pablo lo dijo, si nosotros, o es un ángel, o cualquiera que venga a hablar de un evangelio diferente, sea anatema, o sea que reciba una maldición de parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces, podríamos decir que está mal decir, no soy protestante, pues no está mal. ¿Por qué? Porque es correcto. Si tú estás diciendo, yo no sigo una religión protestante ni reformadores humanos, yo sigo solamente a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Esa es la verdadera seguridad que nosotros deberíamos de tener, que nosotros no estamos practicando, pero cuando se oye mencionar el nombre en los púlpitos del invento de los católicos y de los testigos, entonces parece ser que sí estamos siguiendo una religión y no estamos siguiendo el Evangelio de Cristo correctamente. Vamos, ahora bien, Jesús no fundó una denominación. Él dijo, edificaré mi iglesia en Mateo 18, 16, 18. Y mi reino también, dijo él, mi reino no es de este mundo. O sea, en Juan capítulo 18, versículo 36. Entonces, en resumen, podríamos preguntarnos, ¿Martín Lutero predicó el evangelio completo? No.